Contexto Psicológico. Antonio Miranda, psicólogo, ya está listo con su colaboración de hoy. Y bueno, pues acorde a la pregunta que le estamos planteando a lo largo del programa, ¿qué opina de la polarización social derivada del proceso electoral y las opciones que le ofrecemos en nuestro portal de Noticieros GREM y en nuestro Twitter? ¿Es sana para la democracia? ¿Es peligrosa para el país? ¿No me interesa? O usted puede compartir algunas otras opciones en nuestro teléfono 711-0260, nuestro WhatsApp 8717-361799, nuestro correo electrónico contextos@gremradio.com.mx. En nuestras redes sociales estamos como Noticieros Grem. Si quiere usted una comunicación directa con los conductores de este programa, estamos como @mpámanes y @lic Juan Ceballos. Toño, muy buenos días. ¿Qué tal, licenciado? Buenos días, amable auditorio, buenos días. Hablamos de un tema pues, que va a estar yo siento que en boga los últimos meses, que tiene que ver con la polarización que se da ante los procesos electorales y sobre todo en entidades donde la disputa por candidaturas, por llegar a una gubernatura o llegar a una alcaldía más a la gubernatura han sido disputadas, criticadas, aplaudidas, de todas las formas posibles, ¿no? La polarización, hablaríamos de los efectos psicológicos en nuestras casas, con nuestras personas queridas, con las personas del día a día, donde nos damos cuenta que, hacía el comentario ahorita fuera del aire que me llamó mucho la atención y que estoy totalmente de acuerdo: familias divididas, amigos peleándose, personas que toman el lado, digamos, por hablar de colores, un color blanco, los otros un color negro. La polarización es parte del desarrollo humano, la polarización es parte de nuestro desarrollo emocional. Nosotros tenemos que idealizar primero una cosa, luego devaluarla y luego ya tener como una integración de esos dos aspectos, de los buenos y de los malos, ¿no? En un tema tan difícil como es la política o las elecciones, el estar polarizados o después de la elección estar polarizados va a generar una serie de problemas psicológicos importantes que van a derivar en ciertas conductas que existen ahorita que vemos como normales, que son el enojo, la tristeza, la desolación, la injusticia. Todo este tipo de situaciones muchas veces los psicólogos lo atribuimos a situaciones particulares, a situaciones personales, a situaciones de estrés, a situaciones de ansiedad, pero no consideramos en algunos momentos algo tan importante como son los fenómenos sociales, y los fenómenos sociales sí traen desesperanza, sí traen la sensación de no ser escuchados, o traen la sensación de poder, de desquite, de decir ahora sí yo voy a mandar. Entonces todo este tipo de cosas genera un caldo de cultivo para conductas violentas y conductas pasivas, lo cual hace una cadenita muy desafortunada, que es alguien que manda, alguien que obedece, alguien que violenta, alguien que no tiene la capacidad de defenderse. Entonces yo encuentro en la polarización aspectos psicológicos bien interesantes y desafortunadamente más dañinos que benéficos, ¿no? Y sobre todo cuando se llega al nivel de agresión, porque a mí me ha tocado ver cómo entre amigos, incluso entre familiares, entre padre e hijo, entre hermanos, que uno está con un color y el otro está con el otro, uno está completamente convencido que su candidato es el bueno y el otro es un corrupto, y se llegan incluso hasta agredir verbal e incluso físicamente, llegan hasta a los golpes. Entonces dices tú, a ver, ¿qué pasa dentro? Y dije, yo le voy a preguntar a Toño, porque ¿qué pasa dentro de la cabecita de estas personas, del cerebro de estas personas, que un lazo familiar o un lazo amistoso se puede romper o se puede dañar por diferencias ideológicas o políticas? Digo, se entiende que entre candidatos, entre partidos políticos, entre militantes de diversos partidos, pues se dé esto, y es parte de la misma democracia y es parte de la misma lucha política. Pero ya llegar al nivel de una falta de respeto
Sí. entre familiares o entre amigos, es porque hay algo que no está funcionando bien, ¿no? Sí, claro, a nivel ciudadano es la certeza de que no se tienen las cosas claras, las explicaciones no son suficientes. Sí, haga de cuenta que usted y yo tenemos un evento y hay un delito. Y ese delito no lo aclaramos nunca, o nos peleamos con un tercer amigo y nunca se aclaró. La convivencia entre nosotros tres va a quedar sesgada por eso. Va a haber resentimiento, va a haber un poco de injusticia, de sensación de los dos lados. Entonces, así seguimos actuando. Cuando existe un momento crítico, como son las elecciones, entonces va a ser un chispazo. Le metemos un poco de alcohol, un poco de pasión. Esa incapacidad que han tenido muchas veces las autoridades de no dar certeza al ciudadano genera que el que está encargado de gobernar no brinda lo importante. Entonces termina esto a permear en las familias. Creo que una de las cosas que no han entendido así muy claramente los gobernantes, nuestros gobernantes, es que las elecciones que ellos tienen repercuten en lo más profundo de las familias y en lo más profundo del tejido social. Entonces, el no tener certeza, ¿qué es lo que genera? Un tema de pasividad, o uno se deja y dice, así es la vida y así es la cruz que me tocó cargar, o un sentimiento de injusticia y de violencia. Entonces es, ahora no me dejo, ahora me desquito, ahora me los friego. Entonces generamos un ambiente pues muy tenso, y sobre todo si no hay certeza del otro lado, entonces estamos en un, pues ahora sí, como decían antes, el China libre, ¿no? O sea, cada quien hace lo que quiere, como quiere y con los recursos que puede. Y habrá gente que entre, por eso decíamos en los otros programas, ¿no? Hay gente muy deprimida, hay gente muy, hay muchos intentos de suicidio, hay mucha gente que se suicida, hay mucho violencia, hay mucho maltrato. Son los polos que se tienen de esta situación de desesperanza que genera la polaridad porque no nos lleva a la reconciliación, que es algo tan necesario para crecer. Ahora, la neurona cede su lugar a la víscera en estos Sí. casos. ¿Cómo revertir el proceso? Con información, definitivamente con información, y no pedir la información nada más de donde generalmente la tomamos, sino informarnos de más lados, escuchar, ver las otras opciones y desde luego pensar que después de un proceso electoral la vida continúa, pensar que después de un debate la vida continúa. Y nosotros, lo insistimos muchas veces, provocar también cierto tipo de cambios en la medida que podamos, ¿no? Porque esta sensación de injusticia nos va a llevar a que el estómago sí sea el que piense más rápido o el que actúe más rápido que la cabeza. Entonces, sí guardar la calma y pensar también en esto que a mí me parece, luego nos cuesta mucho trabajo. No pensamos a largo plazo. O sea, estamos pensando en estas elecciones, en las elecciones del año pasado, pero no estamos pensando en un proceso que nos va a llevar a que las generaciones que vienen, probablemente a nosotros no nos toque, a las generaciones que vienen tengan una situación menos polarizada, una situación más integral y que pudiéramos coincidir y tolerar las opiniones de los demás, ¿no? Y en esta polarización hablábamos de cuando la neurona cede su lugar a la víscera, sí. Pero cuando se da la polarización a nivel de familiares, a nivel de amigos, donde hay un lazo afectivo, sí. Ahí hay otro factor aparte de la víscera y la neurona, ¿no? Que es el corazón. Sí, ahí es donde las conductas se vuelven herencia y la herencia se vuelve norma y la norma se vuelve una ley. Entonces terminamos nosotros sintiendo en la parte afectiva, vamos a hablar un poco de la situación de la víctima, se siente herida, se siente lastimada y aparte se siente traicionada por esta parte de la familia donde no se le quiere y no hay nada más duro que el sentirse traicionado, lastimado y dañado por un ser querido que termina imponiendo su voluntad. Creo que este es mucho el sentir de una parte, de la otra parte de la población donde dice se siente de esa forma, se siente lastimada, pero en las familias
pasa muchísimas ocasiones, incluso en esta violencia como velada, ¿no? Con esta imposición de no, tú puedes hacer lo que tú quieres, pero en el fondo si haces algo que tú quieres vas a traicionarme a mí, y si me traicionas a mí vas a perder mi cariño, entonces mejor haz lo que yo quiero que hagas para estar todos contentos y felices. Entonces regresar al valor del respeto, ¿no? Está bien, no estoy de acuerdo contigo, pero respeto tus creencias. No estoy de acuerdo con tu candidato, me parece que es el peor, sin embargo, si tú consideras que es así, pues yo tengo que respetarlo así como tú también tienes que respetarme a mí, ¿no? Eso sería lo padre, nada más que sí, creo que estamos a años luz, no nada más por nosotros, sino por nuestros gobiernos que no nos han dado esa certeza. Si tuviéramos esa certeza, habría más tolerancia a la frustración y habría más confianza. Y la polarización no se puede solucionar si no hay confianza. Ese es el problema. Entonces ahí, como es un abuso de confianza en lo que decía usted ahorita de los sentimientos y las emociones, pues termina uno por sentirse más atrapado que nunca. Excelente. Importante este tema de la polarización social, sí. Toño, buenos días. Buenos días. Te saludo. Desde ayer venimos reflexionando sobre esto que planteaba Luis Rubio en una columna, ¿no? Que esta elección se va a decidir por el miedo o por el enojo. Y entonces, en un principio hablábamos, en algún comentario decía, bueno, que estas son dos emociones, dos estados del ser humano, que luego tienden a la violencia y a sacar de nosotros a veces lo peor, porque el miedo te lleva a sentir que algo te amenaza y entonces con tal de salvar tu vida, tus bienes, tus posesiones, eres capaz de cualquier cosa, y el enojo lo mismo. ¿Cómo contener ese miedo y ese enojo, a pesar de que hay justificaciones para que existan? Híjole, es que es muy difícil porque ya viéndolo como fenómeno social, yo sí estaría de acuerdo en el miedo, el enojo, el resentimiento, el rencor. Habíamos platicado en algún momento que el miedo nos lleva a la desolación y a la melancolía. El enojo nos lleva al rencor y al resentimiento. Si nosotros podemos manejar el enojo en primera instancia y el miedo, reconocerlo a qué es, si tuviéramos esa capacidad y pudiéramos trabajar en ello y decir, bueno, nosotros podemos hacer ciertas cosas y empoderarnos, nos llevaría a que ese enojo y ese miedo fueran productivos y nos llevara a construir algo mejor. El problema es que creo yo que el enojo y el miedo ya pasaron a la siguiente etapa. Y la siguiente etapa es el resentimiento, el rencor, y del otro lado en el miedo es la melancolía y la nostalgia. Entonces tenemos dos grupos encontrados, que en el fondo lo que los mueve fisiológicamente es la adrenalina. Cualquier disparador externo puede generar un problema más grande. ¿Qué es un problema más grande? Una sociedad más deprimida o una sociedad más enojada y más propensa a la violencia. Entonces, ¿qué hay que hacer? Yo creo que las medidas preventivas aquí ya más bien son de atención y hacer que mucho de las personas, nosotros los ciudadanos comunes y corrientes, trabajar mucho esto en la familia. Mucho en la familia. El enojo es parte de la vida, el miedo también. Pero no podemos llegar a estos extremos de resentimiento, de coraje, de desquite. Es que el no podemos me suena un poco hueco. Sí podemos. Tan podemos que hemos llegado a ello. Sí, y hemos llegado a ello por una historia que hemos venido contando desde hace mucho tiempo. Sí. Entonces, bueno, ya está ahí. Ya hay resentimiento. Vamos a decir que ya no hay enojo, que hay resentimiento. Sí. Vamos a decir que ya no hay miedo, que hay nostalgia, melancolía. Sí. ¿Qué hacemos con eso? No, hay que inventar muchísimos programas, hay que trabajar con la gente, hay que pedirle a la gente que exprese las emociones, que diga las cosas y canalizarlas. Lo que pasa es que no es tanto que esté hueco, lo que pasa es que vamos muy atrás. Y lo único que seguimos haciendo es produciendo elecciones que ya han trascendido a la familia y los amigos, donde ya nos estamos peleando todos. O sea, ahí es donde viene el problema. Yo sí creo que sí puede haber todavía muchas propuestas de que pudiéramos ayudar, pero la gente, desafortunadamente, lo decíamos ahorita, al no tener esa certeza, pues termina todavía deprimiéndose más. Sí se pueden hacer muchas cosas, Para eso necesitamos crear un frente común como ciudadanos para trabajar todo este tipo de situaciones. Pero sí, yo veo
pues un futuro más desolador que esperanzador en ese aspecto, porque estamos más bien a ganar el poder para desquitarnos, a ganar el poder para imponernos, a ganar el poder para que familiares, amigos y compañeros nos beneficiemos, aunque la sociedad quede de lado, ¿no? Y hay más posibilidades de una decepción de alguien que vota por miedo o que vota por rencor. Es que generalmente las últimas elecciones se han ganado por eso, por el miedo y el enojo, que es una dinámica que va en contra de la producción, que es por las propuestas, por el equipo, por lo que ha hecho, ¿no? Pero el llegar a este enojo nos habla de sentimientos primarios. Lo que estamos protegiendo mucho nosotros en este momento como sociedad es nuestra seguridad, nuestra tranquilidad, nuestra sobrevivencia. Y cuando nosotros tenemos votos de sobrevivencia, es cierto, no estamos en una zona de guerra, pero tenemos votos de sobrevivencia, no vamos a poder construir nada más vamos a estar como si habláramos de un equipo de fútbol salvándonos del descenso. Nada más, no, ahí la llevamos, no crecemos, pero vamos sobreviviendo al descenso. Cada vez está más difícil, pues sí, pero cada vez sobrevivimos más. Ahí es donde sí creo yo que se puede generar algo padre, porque es una sociedad unida, mucho en la desgracia, que resiste mucho y que aprende de las situaciones conflictivas. Entonces, creo yo que si hay alguien o algo que pueda encaminar todo eso, pudiéramos generar un cambio radical en nuestra sociedad. Pero un voto por rencor o un voto por miedo está suplantando a un voto razonado, ¿no? Un voto con bases de un comparativo de cuál de los candidatos es el mejor, cuál de sus propuestas es la que más me convence. Sí. ¿Cómo podríamos suplir el enojo y el rencor por el voto inteligente? Tendríamos que buscar las propuestas, sacar el estómago de la votación y meter a la cabeza para decir, ¿sabes qué? Yo voto por este candidato. ¿Por qué voto por este candidato y por este programa? Por la propuesta. Porque todo voto en contra de es a favor por los mismos extremos. Sí. O sea, estás en contra de algo, pero finalmente no estás a favor de la propuesta. Entonces es un voto adolescente. Pero también se da el caso del votante que no está de acuerdo con ninguno, pero se va a ir con el que esté menos en desacuerdo, ¿no? Es decir, o el clásico que escuchamos, pues no voy a votar por el mejor, voy a votar por el menos peor. Se da muchísimo eso, ¿no? Y yo no sé si ahí, por eso ejemplo, también provoca enojo, ¿eh? Sí. Es que tenemos malos candidatos o buenos candidatos, ¿no? Tenemos de acuerdo a lo que nosotros nos merecemos, creo yo, y lo que hemos trabajado como ciudadanos. Pero el punto aquí es, sí va a haber mucha gente que vote o mucha gente que votemos por el menos malo. Entonces también cuando nosotros vamos a ponerlo en mentalidad o vamos a ponerlo en desarrollo, vamos a ponerlo en competitividad, cuando escoges el menos malo, estás hablando de que estás sobreviviendo, no de que estás creciendo. Entonces si tu propuesta, ahí es donde está, creo que yo lo grave, si tu propuesta es vota por el menos malo de los malos, estás hablando de un país malo. Lo cual no está muy alejado de la realidad, ¿no? Si tomamos en consideración todo el panorama político, económico, social, la elevada pobreza, la gran inseguridad, la violencia, los impuestos elevados, los bajos salarios, etcétera, ¿no? Por eso yo sigo pensando que somos un país de media tabla para abajo, salvándonos del descenso continuamente, exacto, ¿no? Con directores técnicos muy malos. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues a lo mejor el pueblo generar otro tipo de cosas, ¿no? Otro tipo de situaciones. Nada más que es difícil, pero también no hay que perder la esperanza, porque yo creo que somos un pueblo muy resistente. Somos una sociedad muy, muy capaz en muchos sentidos y sobre todo resistente a situaciones sumamente complejas, a corrupción, a injusticia, a impunidad. Y aquí estamos, ¿no? Estamos a lo mejor en el lugar 17 de 18, pero aspirando a ser campeones en unos 600 años más o menos. Bueno, podemos llegar. Digo, es que sí, podemos aspirar a muchas cosas, pero no hacemos nada para llegar ahí. No, yo creo que estos espacios son
un granito de arena para decirle a la gente, piense lo que está haciendo, ¿no? Y piense lo que le va a dejar a sus tataranietos. Antes decíamos que le vamos a dejar a nuestros hijos, ahora a nuestros tataranietos, ¿no? Imagínense contextos Sí, 2068. Pero ya no podemos estar así. No hay que hacer algo, nada más que Sí, ve porque los es aquí y candidatos. ahora. Por eso, o sea, una vez más, nosotros los ciudadanos hemos permitido que los institutos políticos nos propongan esos candidatos. Claro. O sea, porque les hemos abierto la puerta y les hemos dado manga ancha y les hemos Totalmente. permitido absolutamente todo. Sí. Entonces, pues sí, hay que hacerse cargo de la responsabilidad que le toca a cada uno de nosotros, porque a todos nos toca, aunque sea más poquita, Sí, claro. pero a todos nos toca una responsabilidad en este escenario que desgraciadamente se nos está presentando. Sí, tenemos que dejar de ser conchudos. Tenemos que dejar de ser, yo pudiera decir un poco cómodos, ¿no? Tendríamos que movernos. El asunto es que estamos un poquito atrás, vamos a empezarnos a movernos, estamos moviendo todos para todos lados. Pero la idea es generar un frente en algún momento para que las cosas vayan saliendo mejor. Yo sí creo que la aspiración tiene que venir desde la familia. Hay que cambiar la dinámica familiar, una dinámica más equitativa, una dinámica más permisiva y sobre todo tolerante. Bien, Toño, un punto de contacto. Bueno, el teléfono es 204-7113. Gracias.